Como ustedes saben, pues en septiembre pues hemos tenido algunos sismos que han ocurrido o han coincidido más bien, ¿no? En diferentes años. Y bueno, con la intención de conocer un poco más sobre estos fenómenos, pues hicimos esta semana de conferencias. Eh, Esta es la tercera de la semana en donde vienen dos analistas del Servicio Sismológico Nacional a compartirnos un poco sobre el trabajo que hacen y platicarnos sobre sismos en México. Mañana tenemos la última de las cuatro conferencias del ciclo que tiene que ver con distribución de especies y placas tectónicas. Entonces, les voy a presentar a nuestros dos ponentes de hoy para que los recibamos con un aplauso. Les presento primero a la maestra Delia, que viene del Servicio Sismológico. Ella tiene la carrera de física por la UNAM, es egresada de la maestría en Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísico de la UNAM. Y desde el servicio social hasta su tesis de maestría, su trabajo se ha centrado en el estudio de parámetros de fuente de sismicidad del Valle de México. Ha sido docente desde hace 14 años en diferentes dependencias de la UNAM, entre ellas el CCH y Vallejo, y también en la Facultad de Ciencias, donde actualmente imparte la materia de sismología y vulcanología. Se ha desempeñado como analista desde hace 8 años en el Servicio Sismológico Nacional y además es responsable de un proyecto PAPIME de un diplomado en sismología para profesores de bachillerato. Recibimos a la maestra con un aplauso, por favor. Y ahora les presento a Miguel Méndez. Él es físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y él nos comparte que estudió física porque quería entender la razón de todo a su alrededor y desde pequeño le llamaba la atención pues los sucesos que tienen que ver con los sismos y también con la actividad volcánica del Popocatépetl. Por eso decidió estudiar sismología, la cual viene practicando desde 2017 y pues nos comenta que con la experiencia de este evento del 2017 aumentó su curiosidad. Trabaja en el Servicio Sismológico Nacional en el grupo de análisis, donde ven de primera mano la actividad sísmica del país. Bueno, y también nos comparte un poco sobre sus hobbies, que es jugar fútbol, entrenar box, tocar guitarra, videojuegos, porque en todo eso también hay física. Lo recibimos también con un aplauso a nuestro ponente de hoy, por favor. Y bueno, los dejo con ellos para que nos platiquen. Gracias. Muchas gracias por la invitación y es un placer para nosotros estar con ustedes. Siempre venir aquí al CCH y hablarles un poco de sismos, yo creo que es una actividad que ayuda a que nos acerquemos a ustedes un poquito a esta área de la física. Y si en algún momento ustedes deciden estudiar física, ingeniería geofísica y posteriormente dedicarse al área de la sismología, pues bienvenidos. Y si no, pues espero que aprendan un poco sobre los sismos y quitemos varios de esos mitos que hay en torno a esta temática, que si los sismos solo caen el 19 de septiembre, que ya se demostró el día de ayer que no, y otras dudas por ahí que seguramente pueden tener. Así que en el momento que deseen hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano con confianza. ¿Vale? Gracias. Y pues vamos a empezar. Yo creo que nos vamos a, bueno, yo sí me voy a parar un poquito para ver la presentación. Gracias. Ah, ok. Efectivamente, el tema de esta presentación son los sismos en México. Pero para hablar sobre estos sismos, también está esta pregunta de la posibilidad de un macrosismo, ¿no? Todos queremos saber dónde, a qué hora y de qué magnitud será el siguiente gran sismo que ocurrirá, ya sea en México o en alguna otra parte del mundo. Pero, pues primero hay que entender cómo es la Tierra antes de responder esta pregunta, si se puede, si se podrá, qué tan cerca estamos de esa posibilidad de poder saber cuándo será el siguiente macrosismo. Y bueno, antes de eso, pues vamos a ver un poquito de cómo se concebía la Tierra hace cientos de años. Pero siempre me gusta, no sé si con ustedes ya había tenido la oportunidad de darles alguna plática sobre sismos, pero me gusta hacer esta reflexión de cómo se imaginan ustedes que es el interior de Marte, del planeta.
Ah, ¿verdad? No tiene campo magnético, dicen que es seco. ¿Alguien más? ¿Cómo se imaginan que es el interior de Marte? ¿Y de la Luna? ¿Será hueca? ¿O será como en la película esa que tiene extraterrestres y no sé qué tanto? ¿Y es una nave espacial? ¿O es de queso? ¿No? ¿Cómo se imaginan que es la Luna? Alguien, levanten la mano con confianza. Se vale equivocarse. ¿No? Así no, entonces yo voy a preguntarles. A ver, tú, compañera, ¿cómo te imaginas que es la Luna? ¿Hueca? Ok. Tu compañero, el de gorra, ¿cómo te imaginas que es Marte? ¿No? A ver, ¿alguna idea? ¿Crees que sea pura roca, un gas? Hay planetas que son gaseosos. A ver, levanten la mano quién cree que Marte es gaseoso. ¿Quién considera que Marte es roca sólida? Ay, sí sabían, ¿ya vieron? Bueno, ok. Efectivamente, Marte es de la mitad del tamaño de la Tierra. Además, está más lejos del Sol. Por ende, Marte ya se enfrió y prácticamente ya es una roca sólida, aunque todavía tiene cierto movimiento en su núcleo. Está compuesto por capas como la Tierra, tiene movimiento en su núcleo que todavía produce sismos. Desde hace aproximadamente 5 años me parece que instalaron un sensor en la superficie de Marte, solo hay un sensor sísmico con el cual a través de estos pequeños movimientos que todavía quedan en el interior de Marte, se pudieron detectar ondas sísmicas y con esto se pudo saber cómo es el interior de Marte. En la Luna, en cambio, ¿quién cree que el hombre llegó a la Luna? ¡Wow! Muy bien. Y los que no, bueno, les voy a demostrar que sí, el hombre ya llegó a la Luna. Desde la segunda misión que llegó a la Luna se instalaron sensores. De hecho, hay varios sensores instalados en la Luna. Algunos de ellos son sismómetros como los que tenemos aquí en la Tierra y también tienen algunos sensores de infrasonido, que son sensores muy interesantes, pero también muy sensibles. Y han detectado no tanto movimiento de la Luna, porque también ya prácticamente es una roca, pero sí colisiones de meteoritos, basura espacial, etcétera. Entonces, bueno, eso fue en la segunda misión, en la tercera se recuperaron los datos y son los que se tienen actualmente, así que es una prueba clara de que el hombre llegó a la luna. No, no se pueden modificar, aún con la inteligencia artificial, es difícil generar un sismograma sintético. ¿Sí se puede? Porque sí los generamos los sismogramas sintéticos, no los sismos, los sismogramas. Y un sismograma es el movimiento, la traza. Seguramente han visto sismogramas en papel, esos que ven en los libros y todo eso. Bueno, eso sí se pueden hacer, pero es difícil. Inclusive esos no se parecen mucho a los sismogramas que vienen de un sismo real. Entonces, bueno, como verán, hay pruebas de que sí, el hombre sí llegó a la luna. ¿Sale? Ah, además está el espejo. Efectivamente, hay un espejo en la luna y se supone que hay un láser, ¿no? Que está mandando una señal que rebota y se está recibiendo, y esa es otra de las señales claras de que también llegamos a la luna. Ay, perdón, la siguiente. Ok, pero como quedamos que vamos a hablar de sismos grandes en el mundo y sismos grandes en México, estas son las placas que hay en todo el mundo. Son las más grandes, de hecho. La más grande es la del Pacífico, que es esta. Y todo esto es lo que se le considera el cinturón, de donde se generan la mayoría de los sismos. Si ven, aquí está el sismo de Tohoku en Japón, que fue un sismo de magnitud 9. En 1906 se registró un sismo en San Francisco, justo también en esta región, donde la placa del Pacífico se desliza con respecto a la de Norteamérica. Ahorita les voy a mostrar con los modelos cómo pasa esto. Este sismo fue un sismo de magnitud 7,8 y el detalle con este evento, ¿cómo es San Francisco? ¿Han visto las películas? Está cerca de la falla de San Andrés. ¿Y cómo son las construcciones de San Francisco? ¿Altas? Algunas son altas. Eso es inclinado. ¿Y cómo son las casas? ¿De qué están hechas? De madera. Entonces, esto provocó un gran incendio, fue el gran incendio de San Francisco.
Ahora, otro detalle de este sismo es que aquí en México tenemos el registro de ese evento. En ese año justo se instaló el primer sensor, tanto en México como en otras partes del mundo, pero justo en ese año se instala el primer gran sensor, que ¿saben cuánto pesaba en ese entonces ese sensor? 17 toneladas, 17,000 kilos. ¿Y qué creen? Todavía lo tenemos. Visiten el Museo de Geofísica y lo van a ver. Es un armatostre que cabe en un cuarto como de 5 por 5 metros y pesa 17 toneladas. Bueno, pues de ese tenemos el registro de este sismo. Y sí, como dijo su compañera, este sismo fue provocado por un sistema de fallas conocido como el sistema de fallas de San Andrés. Y ahora, ¿cómo es ese sistema? Oh, aquí nos va a ayudar Va a ser el modelo. a hacer el modelo el físico Miguel. Bueno, tenemos una placa que se desliza con respecto a la otra, como se está viendo en este modelo, y eso es lo que ocurre en esta región. De hecho, en el 2010 también tuvimos un sismo en la zona de Mexicali. No es por la falla de San Andrés, es otro sistema de fallas que corren en esta región, y fue un sismo de magnitud 7. Ahora, ¿por qué no aparece en el mapa? Y si ese mismo año se registró un sismo en Haití, este sí aparece. ¿Por qué se imaginan? ¿Qué creen? No hubo daños. El sismo del 2010 en Mexicali prácticamente no tuvo daños. Alguna que otra carretera dañada, algún daño en alguna casa, pero nada tan grave como lo que ocurrió en Haití. En Haití, en 2010, también fue un sismo de magnitud 7, solo que este sí destrozó prácticamente toda la ciudad. Inclusive el Palacio Municipal de Haití se colapsó. Tenemos otro evento importante en México en el 85. No voy a ahondar mucho en este evento porque después vamos a hablar más de los sismos de México, entonces me voy a ir con el de Chile. ¿Saben de cuánto es la magnitud del sismo más grande que ha ocurrido en el mundo? ¿No? ¿De 10? ¿Se podrá tener un sismo de más de 10? No, de hecho sí ya lo hubo. 10,5 me parece, casi 11. Hace miles de millones de años, bueno, no miles de millones, millones de años, 65 millones de años, sino aquí la bióloga me corregirá, con la caída del meteorito de Chicxulub. Y ese sí es el sismo más grande, pero bueno, ya nos preocupamos por otras cuestiones, ¿verdad? Y es, por ejemplo, cuando fue el incidente de Tunguska en la Siberia. No, ahorita vamos a hablar de ese. Fue profundo, pero la magnitud más grande no es esa registrada con sensores. Y la actual. No, tampoco llegan a esa magnitud. Ah, sí, no, bueno, los podemos registrar en todas partes del mundo. De hecho, un sismo de magnitud 6 es posible registrarlo en gran parte del mundo porque las ondas viajan por el interior y en la superficie. Pero el sismo más grande registrado es es el de Chile, y fue un 9,5 y ocurrió en la ciudad de Valparaíso. Ahorita les vamos a dar detalles de este evento. El siguiente evento grande también, no tan grande, pero grande, fue el de Sumatra. ¿Han visto la película de Hasta lo Imposible? O Lo Imposible o algo así. Bueno, la película está basada en el tsunami provocado por este evento que ocurrió en el 2004 en esta región, en Sumatra. Y bueno, causó grandes daños y también pérdida de vidas humanas. Y bueno, con esta introducción vamos a poner unos videos. Estos son los sismos que se han registrado en el mundo solamente en un mes. Y miren, ¿qué es lo que nos están delimitando los sismos? Las placas tectónicas. ¿Para qué nos sirven los sismos? Para identificar justo esas zonas de unión entre las placas tectónicas. Vamos a poner unos videos de estos sismos grandes que han ocurrido en el mundo, por favor. No,
Hay que salirnos, por favor, en la carpeta. Y vamos a empezar con el de Tailandia, el último, Tsunami 2004. Gracias. Solo un pedacito. Quiero que vean este efecto que se está viendo aquí. Es algo muy común que cuando ocurren sismos muy cerca de la costa, es algo que se le conoce como licuefacción. ¿A qué le suena licuefacción? Como un remolino, exactamente. Cuando la gente está parada muy cerca de las playas, inclusive con sismos de magnitud baja, este fue el de 9, hay veces que los pescadores han relatado que hasta se llegan a enterrar, que el mar los entierra hasta las rodillas o más. Por eso es peligroso estar cerca en las zonas de playa cuando hay un sismo muy cerca, porque se produce este fenómeno de licuefacción. En este está muy impresionante porque, bueno, el sismo también fue muy grande y lo amerita. Miren la ola del tsunami. Ahora, siempre creemos que el problema es el tamaño de la ola. El problema con los tsunamis es la velocidad con la que llega esa ola. Y con esa velocidad va a arrastrar de todo. Por ejemplo, en el caso de Chile, en Viña del Mar y en todas estas zonas cercanas a la costa, son zonas de puertos de altura. ¿Qué quiere decir que sea un puerto de altura? Que llegan barcos de gran nivel, de gran tamaño, y sobre todo barcos que llegan con contenedores. Pues con el tsunami que ocurrió en 2011, perdón, en Chile, las cajas contenedoras, han visto estas cajas enormes contenedoras de metal, se estamparon contra la ciudad. Porque imagínense la velocidad y la fuerza de la ola. Entonces, bueno, esto es para que se den cuenta de las dimensiones y de los daños que pueden provocar un oleaje a esa velocidad. La película, la verdad es que se ve que las personas pueden nadar y a veces podrían creer que pueden desafiar a la naturaleza, pero corrieron con mucha suerte las personas, porque la verdad es que sí es prácticamente imposible desafiar esa fuerza del mar. Miren esta licuefacción provocada por el mar y a consecuencia del sismo. Ahora sí, por favor. Vamos a ver otro de los videos. Y hay uno, el de Marruecos. Hace unos días, el segundo, por favor. Sí. Este es un sismo que acaba de ocurrir hace unos días en Marruecos. Seguramente vieron las noticias. En realidad no fue un sismo tan grande, fue un sismo de magnitud 6.8. Su compañero decía, es que hay sismos que las ondas se detectan en regiones muy distantes. Está impactante, ¿verdad? ¿Por qué es impresionante este sismo? ¿Saben dónde está Marruecos? En el norte de África. Es una zona donde casi no hay sismos. Digo, han escuchado sismos de Japón en las noticias, en Israel, en China, obviamente en México, en Chile, pero en África casi no hay sismos. Bueno, ¿por qué fue tan impactante? Por los daños obviamente ocasionados, porque ahí casi no se escucha de los sismos. El sismo no fue tan grande, les digo, fue un sismo de 6.8. A pesar de eso, las ondas sísmicas viajan en el interior de la Tierra, le dan la vuelta a la superficie y ¿qué creen? Nosotros en el sismológico registramos esas ondas sísmicas. No fue tan grande y tenemos los registros de este sismo. ¿Por qué? Porque las ondas, hay diferentes tipos de ondas. Las principales tenemos a las ondas longitudinales. ¿Qué es una onda longitudinal? Yo en este momento. Y estoy diciendo que el aire se comprima y se dilata. Eso es una onda. Esas ondas viajan muy rápido y son capaces de propagarse en diferentes medios, en líquidos, sólidos y gases. Hay otras ondas. ¿Quién toca la guitarra? Bueno, ya sé que tú, pero aparte, ¿quién más toca la guitarra? Ok,
Cuando ustedes tocan la guitarra, díganme qué tienen que hacer para producir diferentes sonidos. Carla, Cortarlas, exacto. ¿Qué tienen que hacer? Ponen los dedos en donde, en los trastes, ¿verdad? Y con eso van a producir diferentes notas, como dice su compañera, es decir, diferentes frecuencias, diferentes modos de vibración. Lo mismo pasa con los sismos. Cuando ustedes tocan una cuerda, a eso se le conoce como una onda transversal. Esas ondas no se propagan en líquidos. Esas ondas en la sismología se les conoce como ondas secundarias. Cuando hay una ruptura, por ejemplo, de un sismo, supongamos que ahí se rompe. No se rompe un punto, se rompe un área. ¿Saben de qué tamaño puede ser el área de ruptura? De cientos de kilómetros. Por ejemplo, el sismo de magnitud 8.2 que ocurrió en México, que ya lo veremos en la presentación, provocó un área de ruptura de aproximadamente 300 kilómetros por 120 kilómetros. ¿Se imaginan? ¿Dimensionan esas áreas de ruptura? Más o menos ir de aquí a Vallejo, que ahorita vamos para allá, son aproximadamente unos como 20 kilómetros. 20 kilómetros, imagínense, ir del sur hasta el norte. Ahora dimensionen 300 kilómetros. Casi de aquí a Acapulco, un poquito menos, a lo mejor a Chilpancingo. Entonces, ese es un área de ruptura en el interior de la Tierra. Ahora, recordemos que la Tierra tiene 6.360 kilómetros de radio. Entonces, la Tierra es gigante. Ahora, imaginen esas áreas de ruptura. Si hablamos de uno de estos sismos como el de Sumatra, son áreas inmensas que se están rompiendo y que están provocando estos sismos y estas ondas sísmicas. Las primeras son las ondas primarias, son las ondas longitudinales que se comprimen y se dilatan, como les expliqué, y las siguientes son las ondas transversales, como la cuerda de una guitarra. Ahora, para que no se les olvide, tómense de las manos estas filas, por favor. Tómense de las manos y suben y bajen sus manos. Muy bien. Esa es una onda transversal. ¿Sale? ¿Ya no se les va a olvidar? Ahora empújense unos contra otros. Empújense. Muy bien, como en el slam. Eso es una onda longitudinal. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos estos tipos de ondas en la Tierra. Estas ondas viajan, ¿a qué velocidad se imaginan que viajan? 120 kilómetros por hora, a la velocidad del sonido, nos dicen por allá. ¿No? ¿A qué velocidad se imaginan que viajan? A 8, bueno, las que viajan más rápido y dependiendo del medio, pueden llegar a viajar hasta 8 kilómetros por segundo. O sea que nosotros nos vamos a tardar como 1 hora en llegar de aquí a Vallejo y ellas en 1 segundo ya llegaron hasta allá en 2 segundos. Imagínense la velocidad con la que viajan las ondas. Ahora, aún así viajan más lento que la luz. Son rápidas, pero no tanto. Vamos a ver, hablando de ondas y hablando de frecuencias, ya que hablamos de la guitarra, vamos a ver otros movimientos. El de Turquía, por favor. Ese es otro sismo que ocurrió en febrero en Turquía. Quiero que vean ese edificio. ¿Cuántos pisos tiene? Pónganle mucha atención. Bueno, ahora ya no. ¿Cuántos pisos tenía? 7 pisos. Otra vez, pónganle atención. Cuenten cuántos pisos son. ¿Cuántos pisos? 6, 7, más o menos. Ok, gracias. Podemos ver un último video. Todo esto va conectado para que me entiendan. El de movimiento de edificios, por favor.
Estos son sismos altos. Miren cómo oscila el edificio. ¿Ya vieron cuánto es el ángulo con el cual están oscilando los edificios desde su eje central? ¿Sí? Muy bien. Miren el tamaño de ese edificio. Y no colapsa. Los edificios no deberían de colapsar. Los edificios por lo menos deberían de soportar que las personas se evacúen. Daños sí, porque no hay una infraestructura que sea inmune a los daños, pero por lo menos deberían de soportar que las personas logren evacuar. Es más, que logren soportar el paso del sismo, que las personas estén adentro y una vez que termine el sismo, que las personas puedan evacuar. Ahora, ¿por qué colapsó el otro edificio? Tiene la arquitectura necesaria para el sismo. La ingeniería. En esta parte entra la ingeniería. Cuando ocurre un sismo, ocurren diferentes frecuencias. Ocurre lo mismo que con la guitarra, como me dijo su compañera. Hay que pisar diferentes trastes para que se produzcan diferentes frecuencias. Si yo estoy muy cerca de la fuente, es decir, de donde ocurre el epicentro, me voy a escuchar. Donde aquí me escuchan mucho, ¿verdad? Pero, ¿me escuchan? Sí. Ya no tanto, ¿verdad? Ya me escuchan mucho más bajito. Bueno, las ondas cuando viajan, sobre todo las ondas superficiales, cuando están muy cerca, vamos a tener algo que le llamamos frecuencias altas, es decir, longitudes de onda muy cortitas. Vamos a tener este movimiento como una viborita, pero muy cortita. Vamos a hacer un ejemplo. Tómense de las manos, a ver ustedes de aquí hasta acá, que están cerquita. Tómense de las manos y muévanse rápido. Muy bien, y aparte, muy cerquita, péguense más, péguense más, péguense más, y suban y bajen sus manos. La longitud entre cada punto es más chiquita. Eso es una aguda. Cuando el sismo está muy cerca, lo que vamos a tener son este tipo de frecuencias, y los edificios que se van a ver más afectados son los pequeños, los que están entre 4 y 7 pisos. Ahorita el físico Miguel nos va a platicar sobre el sismo del 19 de septiembre del 2017, que justo, ustedes estaban muy chiquitos, me imagino que estaban en la primaria, secundaria. Bueno, entonces si estaban en secundaria, seguro han visto en los videos, por aquí tenemos unos videos de los edificios que colapsaron, que eran más o menos como el de Turquía. Turquía y Marruecos, los edificios que colapsaron eran de pocos pisos, generalmente. Porque sí, la arquitectura influye mucho, pero también el número de pisos. Entre más cerca se esté de la fuente, los edificios que tienden a dañarse más son los que están entre 4, 3 pisos de altura, 7 pisos máximo. Ahora, en el 85, los edificios que más colapsaron han visto videos, han visto fotos seguramente del 85, y no sé si han visto que el complejo de Tlatelolco se colapsó. ¿Han ido a Tlatelolco? Que además sigue siendo alto. ¿Cuántos pisos tiene? Son muy altos. Más de 10 pisos. Imagínense, los chaparros. Imagínense en aquel entonces. Los que más se ven afectados en ese caso, ahora vamos a despegarnos un poquito más y van a tomar, no, aquí ustedes, tómense de las manos. Ustedes. Exacto, por el periodo natural. Entran en resonancia. Suban y bajen, sí, suban y bajen. ¿Ya vieron la distancia entre las longitudes de onda, entre cada cresta? Entonces, si tengo yo aquí un edificio, uno bajito ni lo va a sentir, pero si yo aquí tengo un edificio muy alto, este es el que va a empezar a oscilar y va a empezar a oscilar con diferentes movimientos, con diferentes frecuencias, y son generalmente los que se verán afectados. Entonces, bueno, para esto pues ya han diseñado muchos sistemas de arquitectura e ingeniería en Japón.
como estos que podemos ver. Ese video ya no se los traje, pero bueno, en esa imagen se puede ver los diseños que se han implementado no solo en Japón, también aquí en México. Tenemos un edificio que ha resistido varios de los sismos que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor, ahora sí, en la presentación. Ay, muchas gracias. Y bueno, vamos a dejar al físico que les hable de los sismos de México. ¿Qué tal, chicos? Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, decía la maestra Delia, yo les voy a platicar sobre el sismo del 19 de septiembre. Me imagino que lo recuerdan bien, pero no sé qué tan bien. Tendemos a olvidar estos sismos importantes y por eso a disminuir la importancia de que nosotros vivimos en un país con bastante actividad sísmica. Es importante saber eso siempre porque el momento de olvidarlo vamos a dejar de actuar y vamos a correr peligro. Y como pueden ver, aquí tenemos diferentes placas tectónicas que están por debajo, podríamos llamarlo así, por debajo de nuestro país, que son la placa del Pacífico, Rivera, Cocos, que yo me imagino que es la que más han escuchado en este mundo de la sismología, Norteamérica y Caribe. ¿Ustedes han observado en qué lugar del país tiembla más? Sur, claro. Bien, sí. Les puedo decir que están en lo correcto, sin embargo, por supuesto, en todo este límite tenemos gran cantidad de actividad sísmica. Todo esto, donde por supuesto, donde hay más actividad sísmica o podemos ver mayor número de sismos, es en esta zona, donde la placa de Cocos subduce por debajo de la placa de Norteamérica y este movimiento entre las placas genera sismos. Pero, ¿recuerdan dónde fue el sismo del 19 de septiembre de 2017? No. Fue Puebla, fue en Puebla, aunque dicen que muchos referencian a Morelos, fue en Puebla realmente, fue en esta parte. Fue por debajo del eje volcánico transversal, que me imagino también conocen, fue muy cerca de ese límite. Pero ustedes preguntarán, ¿pero cómo puede ser posible que un sismo de gran magnitud esté dentro de la placa? Que no fue aquí. No. La actividad volcánica puede generar algún tipo de sismo, pero en el volcán, solo en el volcán. Y eso cuando hay material magmático que está subiendo en el volcán, pero no genera un sismo que pueda, de tal magnitud como el que vivimos el 17 de septiembre. Lo que pasó ahí es que con esos estudios que se han realizado durante mucho tiempo y las estaciones que se tienen en el servicio sismológico, conocemos que esta placa de Cocos subduce y se mete por debajo de la placa de Norteamérica. Si alcanzan a ver estas líneas, representan un poco de la geometría que tiene esta placa de Cocos al meterse por debajo de la placa de Norteamérica y luego de aquí ya se mete directo hacia el núcleo. Entonces, también aquí existen este tipo de fenómeno sísmico que generan grandes sismos de gran magnitud, y que se les llama de intraplaca, porque básicamente se generó en una placa. Un ejemplo que mencionaban para explicar este sismo es que la placa de Cocos rompió como un lápiz. Y literal, eso fue lo que pasó. Al tener este movimiento de subducción, ir avanzando un poquito de la ayuda a la gravedad de la Tierra, la placa iba avanzando y de repente rompe. Por lo tanto, como les mencionaba maestra Delia, esta área de rompimiento fue grande, bastante grande. Además, estaba muy cerca de la Ciudad de México, por lo tanto, los daños aquí en la ciudad fueron altos. Por eso es importante que recordemos que México es un país de gran actividad, porque sabemos al menos que podemos responder ante ello, porque si se dan cuenta, las alertas sísmicas no funcionaron. ¿Y saben por qué no funcionaron? No. Bueno, podríamos decir que su función de la alerta sísmica fue bueno porque sí sonó. Sin embargo, la alerta sísmica está diseñada para los sismos de costa. Nos da el suficiente tiempo para reaccionar, nos da, si se acuerdan del sismo de Tehuantepec, que fue en esta zona, nos dio aproximadamente 1 minuto. Pero en este sismo fue tan cercano que el sismo de llegar del hipocentro dentro de la Tierra hasta la superficie del centro de la ciudad fueron aproximadamente 11 segundos. Entonces no le daba tiempo de responder a la alerta sísmica porque no está diseñado para eso. Entonces, este sismo es importante porque es muy cercano a nuestra ciudad, vimos los daños que puede generar, pero otra cosa también muchos se preguntan, las réplicas
¿Qué son las réplicas? Bueno, déjenme mencionarles que este sismo del 19 de septiembre solo tuvo 15 réplicas. De hecho, ese fue mi trabajo de tesis, con eso me titulé para físico. Entonces, el estudio de este sismo fue importante porque encontrar las réplicas, fue difícil porque realmente se generó mucha actividad sísmica alrededor de este sismo, sumado a la actividad sísmica del sismo del 7 de septiembre del 8.2. Entonces, imagínense cuánta actividad hubo. En ese entonces yo todavía no trabajaba en el servicio sismológico, estaba de alumno. Posteriormente entré como becario y me di cuenta cómo se trabajaba. ¿Ustedes saben cómo trabaja el servicio sismológico? ¿No? ¿Tienen alguna idea? Yo a veces veo los comentarios en Twitter y veo que reclaman mucho, que piensan que no estamos trabajando. Desafortunadamente, la respuesta no la podemos dar inmediata, porque tenemos que esperar a que el tiempo de los datos llegue al servicio, a servidores del servicio sismológico, que podamos descargar los datos y, por ende, calcularlos. Por supuesto, hay veces que llega un preliminar, que es el cálculo automático que tenemos en el servicio sismológico, pero hay que analizar bien ese evento porque puede cambiar la profundidad, puede cambiar el epicentro, y un poquito de protección civil sería aquí decir, es analizarlo para darle una respuesta oportuna tanto a la población como a protección civil, porque ellos son los que van a atacar ese problema, ¿no? Si nosotros le decimos un epicentro mal, se van a equivocar al tratar de ayudar a la gente. Es importante saber eso. Entonces, al decirles, fue un epicentro en tal lado, ellos podrán acudir al auxilio de las personas, que es importante, ¿no? Es por eso que el servicio sismológico tiene una gran misión con la población. No solamente científico, no solamente es investigación, es también una misión con la población, porque es importante que se pueda ayudar en algún problema grande, que podamos ayudar a que Protección Civil ayude a los que tengan que tomar las decisiones importantes para salir. Entonces, básicamente, ¿qué pasa en el servicio sismológico? Cuando nosotros, como les mencionaba en la introducción, nosotros somos los que primero sabemos cuando hay un sismo. Tenemos un mapa de estaciones en el servicio sismológico que cuando se pone color rojo las estaciones es cuando ya decimos, ya aquí ya se viene algo importante, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos que actuar desde ese momento. Descargar datos, empezar a calcularlo, eso nos lleva aproximadamente de 5 a 10 minutos, o sea, no es inmediato porque hay que hacer un análisis, realmente porque importa la geología, hay que saber qué magnitud es, hay que saber bien la profundidad y el epicentro del sismo. Entonces ya cuando tenemos eso, cuando hemos platicado también con nuestros jefes, porque ellos tienen que estar enterados de la situación, es cuando se manda la información. Entonces, esto es para que sepan más o menos qué se hace en el servicio sismológico. Hay más cosas, por supuesto, pero esa es nuestra respuesta ante una problemática así como este sismo del 19 de septiembre, que fue grande, fue grave y habría que ayudar, ¿no? Entonces, ese sismo, bueno, yo también tuve la oportunidad de salir a campo a visitar los lugares más cercanos al epicentro y permítanme mencionarles que pues sí tuvieron bastantes daños. Se veían muchas casas con daños, caídas, la gente con preocupación, porque imagínense, o sea, no sé si recuerden cómo se sintió aquí, ¿no? El movimiento. Ahora imagínense casi arriba del epicentro del sismo, fue más grande. Por ejemplo, ¿alguno del sismo de la Ciudad de México del 10 de mayo, alguien lo sintió? ¿Se acuerdan de ese sismo? Que fue aquí por Prepa 8, por Mixcoac. ¿Alguien lo sintió? ¿Se acuerdan? Fue en la noche, fue como a las 10 de la noche. De hecho, no está tan lejos de aquí. Bueno, permítanme decirles que yo ese día tenía que estar en el servicio sismológico, tenía guardia y yo lo sentí desde ahí. Jamás había sentido un sismo en la ciudad. Para mí fue impresionante porque el edificio empezó a vibrar. No tenía respuesta por qué estaba vibrando así hasta que dije, esto es un sismo. Y ya bajé corriendo para ver qué pasaba, ¿no? Pero de primera mano no se me ocurrió, yo pensaba que era un meteorito cayendo, no sé, es impresionante cómo la vibración es tan intensa, tan cerca del epicentro. Ahora imagínense un sismo de gran magnitud, este fue 3.5 el de la ciudad, un 7.2, un 7.1, imagínense qué energía. Pero bueno, ¿quieres continuar? Gracias, chicos. Ahorita la van a seguir viendo, no se preocupen. Nos regresamos, por favor. Ok, la siguiente. Estos son los sismos de México que se han registrado en los últimos 100 años y cada uno de estos circulitos corresponde a las áreas equivalentes
con respecto a su magnitud. Es decir, ven esta área gigantesca de 1932, corresponde a un sismo de magnitud 8.2. Este sismo provocó un tsunami que afectó las costas de Jalisco, entre ellos, bueno, pues el Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, Guayabitos y otras de las playas cercanas a Jalisco. Esto es el área de 1985, un sismo de magnitud 8.1. Aquí no está, pero aquí sería el área del sismo del 2017 del Golfo de Tehuantepec, y el sismo que les mencionaba Miguel anda por aquí. Tenemos otros eventos importantes que nosotros les denominamos corticales, porque son sismos muy someros, es decir, de poca profundidad. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Siguiente, por favor. Esto es la faja volcánica transmexicana. ¿Por qué creen que se denomina faja volcánica transmexicana? Exactamente, lo que ha mencionado su compañero, que se ve que le encantan los volcanes. Todo esto es una región de volcanes. Aquí tenemos el volcán de Colima. Aquí en el centro, ¿qué volcanes tenemos cercanos a la Ciudad de México? El Xitle está dentro de la ciudad, pero sí, que pertenece a la Sierra del Chichinautzin. ¿Qué otros volcanes hay? El Popocatépetl. ¿Qué otro? El Pico de Orizaba está hacia Veracruz, pero también está cerquita. El Iztaccíhuatl. ¿Cuál otro? El de la Jusco. ¿Cuál otro? El Pedregal más bien se formó con la lava que venía del Xitle. El de Toluca, el Nevado de Toluca también es un volcán. Toda la Sierra del Chichinautzin, de hecho, desde aquí se ve prácticamente, nosotros estamos de frente de la Sierra del Chichinautzin, no, si no es que casi sobre la sierra. Pero si ustedes han ido a Cuernavaca, cuando vienen de regreso de Cuernavaca van a ver una pared gigantesca. Todo eso es la Sierra del Chichinautzin. Y todo eso son potencialmente algunos volcanes. Algunos son monogenéticos, que quiere decir que hicieron erupción una vez, como el Xitle, y ya, se extinguieron. Otros no, otros son como el Popocatépetl, que van a estar haciendo erupción, que llevan miles de años activos, que de pronto se inactivan y luego vuelven a entrar en actividad. Bueno, pues todo eso es la FBTM, y dentro de esta también hay fallas. Siguiente, por favor. Este corresponde al Hotel Regis, que fue un edificio que se colapsó, o en un hotel, durante el sismo de Michoacán de 1985. Este tuvo su epicentro en las costas de Michoacán, específicamente, como bien lo dice aquí, en Lázaro Cárdenas. Fue un sismo de magnitud 8.1 y tuvo una profundidad de 15 kilómetros. ¿Importa la profundidad? Sí, y mucho. Su compañero hace un rato mencionaba algunos eventos, algunos datos, y ahorita vamos a hablar de esas profundidades, pero me lo recuerdan, por favor. Siguiente, por favor. ¿Mandé? Se propagan, pero se atenúan, de tal forma que cuando llegan a la superficie ya no sentimos esas ondas, ya casi son imperceptibles. En cambio, entre más someros, pues más daños pueden provocar. Miren, este es el sismo de Colima, Jalisco, del 9 de octubre de 1995. Fue un sismo de magnitud 8, muy cerca de las costas de Jalisco, y miren los daños de esta región. Y también provocó un oleaje no tan alto como el del 32, pero sí también un oleaje importante. Por si un día van a la playa y dicen, no, yo ya me acostumbré a los sismos, a mí en la Ciudad de México ya me tienen súper acostumbrados, y un día se van de vacaciones a Puerto Vallarta, a Acapulco, a Zihuatanejo, a Puerto Escondido, a Huatulco. Bueno, pues solamente hay que estar al pendiente si llega a ocurrir un evento cercano. Y ahorita vamos a ver qué pasa con las recomendaciones. Siguiente, por favor. Y ahora sí, el que les mencionaba hace un rato, el sismo de Acambay. Este sismo ocurrió el 19 de noviembre de 1912 a las 7:55 horas y tuvo una magnitud de 6.9. ¿Qué creen? Acambay está a una distancia aproximada de 100 kilómetros con respecto a la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver. Esto es Acambay. Aquí está la Ciudad de México. Un sismo de 7. Ya les decía Miguel, un sismo de 3.5, ¿cómo lo sentimos?
un sismo, el del 19 de septiembre del 2017, que fue de magnitud 7.1, aquí está, 2017, Ciudad de México, profundidad 52 kilómetros, 1912, profundidad 10 kilómetros aproximadamente. Más profundo, más se atenúan las ondas. ¿Qué quiere decir que se atenúan? Que van a irse disipando y cuando lleguen a la superficie, en teoría, la energía no debería de ser tan grande. Sismo somero, las ondas van a llegar. Hay otro detalle. Tenemos esto, Sierra de Chichinautzin, direccionalidad. Se debieron de haber atenuado un poco las ondas por la sierra. Aquí no hay nada. Entonces, miren lo que pasó aquí. Aquí hay un desplazamiento debido al sismo en esta zona de Acambay. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ustedes ya se les olvidó. Algunos todavía lo recuerdan. Tampoco es meterles miedo, pero es que sobre todo ustedes están en una edad donde a veces, no sé, les impactan muy poquito algunas situaciones y esto es algo que nunca se les debe de olvidar. Tengan 5, 6, 15, 30, 40, 60 años, los sismos es algo que sí, a todos nos va a dar miedo, pero debemos de saber qué hacer y cómo actuar en caso de sismo. ¿Por qué? Porque podemos tener sismos muy lejanos que nos afecten, los que vienen de costa, o sismos muy cercanos como lo hemos visto en el pasado. Ahora, un detalle para que los consuele es que la recurrencia de estos es más amplia. Entonces, bueno, de este ya pasaron un poco más de 100 años. No sé si tendríamos que preocuparnos, todavía estamos haciendo estudios con respecto a esta zona y otras zonas cercanas a la ciudad, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Siguiente, por favor. Terremoto del Ángel o sismo del Ángel. Este ocurrió en la madrugada del 28 de julio de 1957, magnitud 7.7. ¿Qué creen? Se cayó el Ángel de la Independencia. Sí, así es. Algunos daños ocasionados en la ciudad. Siguiente, por favor. Golfo de Tehuantepec, este sí, 7 de septiembre, 23:49, magnitud 8.2, localizado en el Golfo de Tehuantepec. Los daños fueron cuantiosos, 22,000 réplicas por este sismo. 22,000 réplicas, más de 22,000. Siguiente, por favor. Esta es la zona donde se originó. Este es un mapa de intensidades que nos indica las aceleraciones máximas que se sintieron. ¿Alguno de ustedes se ha subido al Kilauea? Que por cierto aquí lo tenemos enfrentito. Todos, ¿verdad? Sí, pues lo tienen aquí, se van de pinta ya. Pero bueno, ¿todos se han subido o nadie se ha subido? Todos se han subido. ¿Cómo se siente cuando viene en caída libre? No sé en la actualidad, pero se suponía que el primero, por lo menos, era en caída libre completamente, no tenía amortiguadores. Entonces podían sentir la G en una G, es decir, la aceleración debido a la gravedad, que ¿cuánto vale? Imagínense sentir esa aceleración cuando van cayendo. Bueno, son 9.8 o en centímetros. 981, muchachos, solo se multiplica por 100. 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Un sismo como el 3.2 que les menciona, 3.4 que les menciona Miguel, que ocurrió aquí en la ciudad, tuvo 200 centímetros sobre segundo al cuadrado. Un 3.5. Sismos de esta magnitud pueden presentar hasta una G de aceleración del suelo. Imagínense el movimiento del suelo con esas aceleraciones. Hay personas que dicen, ay, es que a mí me da, yo voy a poder caminar, no hay problema. No se puede ni dar paso. Y si están en un edificio de varios pisos, el edificio va a empezar a oscilar. Les va a costar tanto trabajo caminar y pararse, por eso es que las personas no pueden hacerlo. Digo, esto es parte de la física y de que nos quede claro un poquito cómo funcionan los sismos. Este es el Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver unos videos, por favor.
El del sismo del 19 de septiembre, edificio. ¿Cuántos pisos tiene? Observen cuántos pisos tiene. Quiero que vean también, vean las columnas, vean los castillos, las traves, la distancia entre cada piso. ¿Es la misma esta distancia que esta, hacia a simple vista? No. Hagan una reflexión hoy que vayan camino a su casa, vean las casas que se encuentran a su alrededor y vean cómo están construidas. Ayer, que fue el simulacro, salí a ver a mis vecinos porque normalmente nosotros no salimos porque tenemos cables de luz y entonces, bueno, podría haber más daños. Entonces ya tenemos una zona segura, nosotros tenemos la oportunidad de tener una zona segura adentro de la vivienda. Entonces, bueno, generalmente nos quedamos, pero por curiosidad, bueno, yo quise saber qué hacían mis vecinos, ¿verdad? Como toda persona y vecina chismosa salía a ver. No, pero la verdad es que salí a ver para ver en dónde se estaban ubicando. Van a ver que hay tinacos. Miren, aquí hay un espectacular. Hay otros lugares donde tienen tinacos muy cerca y las personas salen, se ubican creyendo que es el lugar más seguro, tienen macetas. Y bueno, ya ni hablar de las estructuras. Hay mucha autoconstrucción en México. Su compañero mencionaba, bueno, la mala arquitectura. El problema muchas veces no son los reglamentos de construcción. Los reglamentos ahí están. El problema es que muchas veces no se siguen. Y se entiende, digo, la verdad es que es algo culturalmente donde no solo en México, en otros países se lleva a cabo la autoconstrucción. E inclusive a veces, aunque se siga, hay otro detalle. Pues más que el error humano son las ganas de modificar lo que creemos que es nuestro patrimonio. Gente que vive en edificios que ya fueron revisados, que ya pasaron las normas, que ya todo estaba bien y deciden tirar una pared porque quieren una ventana. Eso va a desestabilizar la estructura y en algún momento se puede colapsar. Muchas veces puede que no sea error del ingeniero o del arquitecto que diseñó, no estoy defendiendo a nadie, pero hay ocasiones en que las modificaciones pueden llegar a desestabilizar esa estructura. Esto se los digo para que reflexionen, analicen sus casas, digo, a simple vista. Hay cosas que digo, sí se requiere de un profesional, pero hay otras como ir monitoreando alguna grieta que tengan, algún problema en la estructura que tengan y decirles a sus papás, oye, no sé, a lo mejor aquí se está filtrando el agua, esto puede desestabilizar la estructura. Cualquier detalle que tengan, tienen que estarlo monitoreando. Que soporte un sismo no quiere decir que va a soportar los siguientes. Una estructura que está inestable, con el tiempo puede llegar a sufrir daños más severos. Y bueno, tocar el tema de los simulacros, yo sé que en nuestro país, o al menos en la ciudad, al hacer simulacros muchas personas se quejan. Desafortunadamente no tenemos esa conciencia, ¿no? Esa cultura. Hay que tener la cultura de tener más simulacros porque es la simulación de cómo actuar. Si simulamos, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Al realizarlo, cuando pase un evento así, vamos a saber hacerlo por naturalidad. Pero si no lo practicamos, esto va a ser un problema también. Es tratar de simular algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, muchas personas dicen, es que le tengo miedo a la alerta, tengo miedo al sonido. Por supuesto, hasta nosotros que estamos en el servicio sismológico, nos da un nerviosismo, pero hay que actuar, hay que aprender a actuar. Y tratar de simular esto, pues nos ayuda. Y, por supuesto, yo siempre les digo, pues el miedo es a lo desconocido. Entérense de qué va el tema, cómo funciona, qué es la sismología, cómo funciona, qué nos puede ayudar. Por eso los simulacros son de gran ayuda para simular estos eventos y tratar de actuar bien cuando realmente sea un evento catastrófico de alguna manera. Y ahora sí, regresamos a la presentación, por favor. Siguiente. Bueno, aquí algunos datos de los edificios colapsados. Siguiente, por favor. Este es el evento del 19 de septiembre, pero del año pasado. Y otra vez, otro mapa de intensidades. Estos mapas los pueden consultar en la página del servicio y son una colaboración con el Instituto de Ingeniería. Ellos los generan y nos los comparten. Siguiente, por favor. Y esta es otra colaboración con la Universidad de Nuevo León. Cuando les dicen, ¿sentiste un sismo? Por favor,
Si lo sintieron, llenen ese cuestionario porque ayuda a tener estos mapas y saber cuáles son las zonas más afectadas, como ya lo decía Miguel, y bueno, poderles brindar ayuda en el menor tiempo posible. Siguiente, por favor. Y ahora sí, seguramente de las preguntas más frecuentes de aquí, de China, de Japón, de Estados Unidos, Chile, ¿se pueden predecir los sismos? ¿Ustedes qué creen? Digo, les pongo esta página que es el Servicio Geológico de Estados Unidos, porque para que vean, ellos también tienen muchas preguntas en torno a este tema. Así que, ¿se pueden predecir? Nacional de la que conocidas absolutamente todas las variables que influyen en el suelo, en composición, su ingreso y todo, técnicamente sería capaz de predecir, pero en el mundo real, nuestra limitación científica de investigación es muy difícil. Exactamente. Es como decir, ¿podemos viajar en el tiempo? ¿Podemos viajar en el tiempo? Pues a lo mejor algún día, o sea, tampoco se ha refutado nada. Pero hasta ahora no tenemos ni las herramientas tecnológicas ni científicas para poder hacerlo. ¿Alguien me iba a comentar algo? Bueno, entonces, ¿se pueden predecir los sismos? La probabilidad, y su compañero le dio en el clavo. Vamos para allá. Siguiente, por favor. Aquí a los que saben inglés. Para predecir un sismo necesitaríamos definir 3 elementos: el día, la fecha exacta, la hora, la localización y la magnitud. Hay zonas donde los sismos son recurrentes. Por ejemplo, en la zona de Pinotepa, en Oaxaca, hay una cierta recurrencia de unos 30 años aproximadamente. Pero ahora, 30 años con su incertidumbre de más o menos 5. Entonces, imagínense que yo llego con la población de Pinotepa y les digo, ay, es que pues sí, cada 30 años tiembla, y entonces el sismo pasado fue hace 30 años, pero más o menos 5 años. Bueno, me van a decir, igual no me dijiste nada, porque me diste un tiempo probable, un periodo, pero no me dijiste exactamente dónde va a ocurrir, ni la magnitud del siguiente sismo. Puede ser un 7, puede ser un 7,5, puede ser un 8 o inclusive un poquito más. Entonces, no puedo tener estos 3 elementos al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, hay estudios donde sabemos que en algunas zonas que no han roto hasta el momento, por ejemplo, les mencioné la de Jalisco del 32, que hasta el momento no se ha tenido un sismo importante, podríamos tener en algún momento un 8,5. En el Golfo de Tehuantepec tampoco ha roto. Roto quiere decir que no hemos tenido una ruptura o un sismo importante. Podríamos tener un 8,5. En la tan mencionada brecha de Guerrero, que va desde Acapulco hasta Zihuatanejo, un poquito antes de Zihuatanejo, se espera un 8,5 desde hace mucho tiempo. Hay muchos estudios, hay estudios en colaboración con los japoneses, pero nada se ha demostrado. Entonces, hasta el momento, no hay nada concluyente, así que no podemos saber exactamente cuándo será el siguiente sismo. Sí, por eso aún tenemos trabajo, ¿no? Porque es importante que las personas como Delia, como yo, sigamos al monitoreo de los sismos, porque si esto fuera, pues ya no tendríamos trabajo como tal, porque ya tendríamos los días y sabríamos cómo actuar, ¿no? Pero no, aún no se puede. Todo esto de la predicción parece una campana de Gauss. Creemos que más o menos en esta zona de la campana es donde puede llegar a pasar un acontecimiento, es una campana. Sí, ¿han visto a todos estos videntes y demás prediciendo? A inicios de año yo vi varias predicciones de va a temblar en Chile, va a temblar en Japón, va a temblar en México, y dije, bueno, esa predicción hasta yo la hago. A ver, la de Marruecos, la de Turquía, esas no las predijeron, y son zonas donde no tiembla generalmente. No, hombre, del que haya hecho la predicción de que en Marruecos y en Turquía iba a temblar, de verdad que le atinó muy bien. Que se compre un billete de lotería. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la probabilidad, hablando de probabilidades, que saca o que publica USGS.
Justo pongo esto de la zona de San Francisco, recordemos estas películas de esta zona, tiene varias Hollywood, y bueno, hay un 60% de probabilidades de que ocurra un sismo de magnitud 6,7, disminuye a un 46% de que ocurra uno de 7 y un 31% de probabilidades de que ocurra uno de 7,5 para la zona de Los Ángeles. Para el área de San Francisco aumenta a un 72, disminuye a un 55 de que sea un 7 y disminuye hasta un 20% de que sea un 7,5. Entonces, eso es en los próximos 30 años. O sea, seguimos igual. No sabemos si va a pasar. Siguiente, por favor. Y esto es la tan mencionada falla de San Andrés, se las pongo para que la vean. En realidad es un sistema de fallas, no es tan grande, son puras fallitas que corren en toda esta región. Ajá, y ese es el deslizamiento que se está teniendo en esa zona. Siguiente, por favor. Y ahora, esta es la página de Chile, y lo mismo, miren las preguntas frecuentes, igual que USGS y que nosotros. ¿Qué es un terremoto? ¿Por qué ocurren los sismos? Y ¿se puede pronosticar un sismo? Y lo mismo, no existe ninguna metodología eficaz para predecir exitosamente la recurrencia de la fecha en que se puede producir un terremoto. Pero bueno, estamos capacitados para tocar temas relacionados con el peligro y riesgo. Y ya para finalizar, vamos a cerrar este tema con el de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo, peligro y vulnerabilidad? Siguiente, por favor. Más adelante. Bueno, este es el sismo de Valdivia. Por si me llegan a hacer alguna pregunta de esto, ahorita se las contesto. Siguiente. Siguiente. Y esto. Perfecto. Para que haya un riesgo debe de haber un peligro, una amenaza. El peligro lo hay, son los sismos, esa es la fuente. Ese va a estar ahí. Ahora, ¿qué tan grande es el riesgo? Pues depende de la vulnerabilidad, es decir, cómo es la respuesta de las estructuras. ¿Qué pasa con Japón? Japón, pues siempre va a estar con este peligro, esta amenaza que son los sismos. Pero ¿qué pasó con Japón? Hace muchos años ellos decidieron fortalecer sus estructuras colocando una especie de resortes, es decir, de amortiguadores en cada piso, para que así reforzaran la estructura de tal forma que aguante. Con el sismo de Tohoku, que fue un 9.2, la estructura 9.1, las estructuras aguantaron, de hecho no hubo muertes por el sismo. Las pérdidas de vidas y de daños estructurales fueron por el tsunami. Y esto es algo que me gusta mencionar, porque cuando ocurrió esta situación en Japón, Japón decía, y no nada más ellos, ya en todo el mundo decían, ya se sabe todo de los sismos, ya no necesitamos saber nada más, ya se estudió todo. Ellos construyeron diques, saben que tienen plantas nucleares. Ya sé que a ustedes les encanta la cultura japonesa y coreana y demás. Bueno, tienen plantas nucleares, que es donde se abastecen de energía eléctrica. Entonces, ellos dijeron, tenemos las plantas, pero necesitamos estar cerca de las costas, así que construyeron diques, porque sí esperaban que ocurriera un sismo y por si llegaba a ocurrir un tsunami. Pero ¿qué creen? Nunca se imaginaron que iba a ocurrir un sismo de magnitud 9.1. Esperaban uno de 7, uno de 8 máximo, pero no uno de 9. Y ustedes me van a decir, ay, pero ¿qué es ¿qué es la diferencia entre un 9 y un 8? Claro. Se multiplica, o sea, sismo mayor es 10 veces más que el anterior. O sea. 32, es logarítmico. Y lo mismo sienten ustedes, ¿verdad? Cuando ya están con el promedio al final para verlo de su área o su carrera que van a elegir y les dicen, ay, por favor, ¿cuál es la diferencia entre un 9 y un 8? Y ustedes dicen, ay, mucho, ese puntito marca la diferencia muchísimo. Pues así como ustedes lo sienten, así pasa con los sismos. La diferencia entre un 9 y un 8 es que el 9 es 32 veces más grande que el 8. Produjo este tsunami, inunda las zonas de enfriamiento, las piscinas de enfriamiento de la planta nuclear y se provoca este daño. Seguramente por ahí ya vieron la serie, está la serie de Fukushima y de todo el daño y la pueden ver en Netflix, aquí promocionando las series y las películas. Entonces, bueno, es vulnerable, el riesgo en Japón es alto.
pues tienen un peligro, pero si sus estructuras están bien, ese riesgo disminuye. ¿Qué pasa con otras regiones como Haití, Turquía, Marruecos, que han tenido tantos daños? El peligro, ahí al contrario, el peligro era bajo. Por eso es que no estaban tan preocupados por sus estructuras, porque el peligro por un sismo era muy bajo. Y otro problema. Ellos tienen, ya se imaginarán todo lo que tienen. Antes se preocupan por las 20,000 guerras que tienen a su alrededor, en el caso de Turquía y de Marruecos, que del sismo. Pero bueno, la tierra no tiene palabra y, oh sorpresa, aumentó el riesgo. ¿Qué pasa con México? ¿Cuál es nuestro valor de riesgo? ¿Peligro? Ya vimos que cada año nosotros por lo menos tenemos un disparo de un sismo arriba de 6. Vulnerabilidad, eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad. Los ingenieros, si algunos de ustedes se convierten en ingenieros, en arquitectos, en sismólogos, o como sociedad en general. Tenemos que estar preparados ante estos eventos y, como ya lo dijo Miguel, trabajar mucho con los simulacros, tomárselos en serio y hacer mucha concientización con sus familias para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. Siguiente, por favor. Estos son algunas de las regiones donde tenemos sismos importantes. En el norte del país ya se tuvieron, porque los del norte, cuando damos estas pláticas, la gente del norte, es que aquí no tiembla, ¿no? Que creen en Hidalgo del Parral ya se tuvo un 6-7 en el pasado. En Nuevo León también se han tenido sismos importantes, obviamente en esta región de Mexicali, así que no están exentos. En Los Cabos, por si dicen, no, yo no me voy a ir de vacaciones jamás a Zihuatanejo, no voy a pisar Puerto Vallarta, ni loca vuelvo a ir a Acapulco, bueno, eso lo digo yo. Cancún, ¿qué creen? Aquí está la placa del Caribe y los sismos que tenemos de este lado sí se han sentido en Cancún. En Mérida llegan a tener eventos, pero por colapsos. Aquí está la zona del Chicxulub, donde están todos los cenotes. Entonces, a veces hay colapsos, pero son muy, muy bajos. Pero bueno, algunos huyeron a Yucatán. Siguiente, por favor. Y esta es la Ciudad de México. Ustedes andan por aquí. Esta es la zona del lago. Luego lo amarillo es la zona de transición. En el sismo del 2017, bueno, este es para el sismo de 1912, pero en el del 2017 la mayoría de los daños se centraron en esta región. En el del 85 fue en esta zona del lago. Siguiente, por favor. ¿Y en qué estamos trabajando? ¿Qué es lo que le espera a la sismología y al área de ingeniería estructural, suelo, civil, etcétera? Seguir trabajando con las fuentes desconocidas, ya lo mencionaba Miguel, y de hecho seguramente en su trabajo de tesis a futuro y otros trabajos, hay zonas que no se están estudiando. Desde hace décadas los sismólogos están concentrados en el área de Acapulco, en la de Guerrero, en toda esta región, pero hay muchas zonas que no se están estudiando del país. Así que si un día ustedes quieren ser sismólogos, ahí hay trabajo. Interacción suelo-estructura y atenuación es otra de las áreas que se está trabajando para ver cómo impacta el suelo a las estructuras. Siguiente, por favor. Y ahora sí, comentarios finales. Bueno, algo no más rápido que para que vean esto que decía la Delia de la recurrencia de los sismos, entren a la página del Servicio Sismológico como tarea propia y vean los sismos de Puebla. Busquen sismos de Puebla arriba de 7 de magnitud, vean los años, vean qué magnitudes tienen y hagan una relación de tiempo. Chéquenlo, háganlo ustedes. Es bonita esa tarea porque van a ver cómo en estas zonas que creemos que no tiembla, hay un tiempo, un periodo en el que se han presentado sismos, no en la misma zona, pero al menos es en el estado de Puebla. Entonces, se los dejo de tarea, de la conciencia, para que vean como un ejemplo de lo que mencionaba esta Delia. Y pues se llevan varias tareas, pero sobre todo, por favor, platíquenles a sus familias sobre estas sesiones que tienen, estas pláticas, y que no se crean en Moni Vidente y en no sé cuántos videntes más sobre los sismos.
Y pues muchas gracias.